Bueno, pues estamos aquí en la Casa de la Cultura y vamos a hablar algo de las tradiciones de mi pueblo. Cuando llegaron los primeros pobladores, que fue Diego Rodríguez de Montemayor y su esposa Inés de la Garza, ellos llegan a donde ahorita es San Francisco y le llamaron Potrero Grande y edificaron su hacienda, pero como todavía había muchos indígenas, no precisamente que fueran guerra, sino que les robaban muchas cosas, el ganado, la comida, la ropa, y ese matrimonio duró poco tiempo aquí y se van a San Pedro de los Nogales, que era San Pedro Garza García ahorita. Está más pacífico allá de indígenas que aquí. Después, a los 10 años, viene su hija Margarita Rodríguez, casada con el portugués Lucas Caballero de los Olivos, y volvieron a repoblar la hacienda y le ponen la Hacienda Vieja. Pero, como ellos comunicaron que había muy buenas tierras para sembrar, empezaron a llegar familiares de ellos. Llegó Pedro de Salazar, casado con una hermana de Margarita, y poblaron la hacienda de San Pedro de los Salazar, que vulgarmente le decimos el Álamo. El Álamo fue un restaurante muy famoso que ya desapareció. Después otra hermana de Margarita pobló la hacienda de San Nicolás del Cercado, que hoy se llama El Cercado, y así se pobló la hacienda de San Javier, la hacienda de Los Cavazos, la hacienda de la Trinidad, la hacienda de San Diego, y para el 1700 ya había 10 haciendas, pero todas eran familias distintas. Y así fue pasando el tiempo en que estaban como cada quien en su lugar. Ya ahorita en la actualidad pues ya es un municipio que está muy ligado a las gentes. Se dice que allá por principios del siglo XIX, las grandes terratenientes que tenían propiedades por aquí siempre procuraban que las herencias no se desbarataran, y cuando nacía un niño decían: este niño se va a casar con la niña de mi compadre X, para que la herencia quedara donde mismo. Y así pasaba que había muchos apellidos: Martínez Martínez, Valdés Valdés, Tamés Tamés. Pero pasó el tiempo, ya con los adelantos en la medicina, se empezó a dar cuenta que ocasionaba problemas en los nietos, ya cuando iba pasando generaciones, que tenían problemas de lo que ahora le llaman mongolito, porque era de casi la misma sangre. Y ya fueron tomando más medidas hasta ahorita, ya evitando eso. Cuando se construyó esta iglesia, la de Santiago Apóstol, cuando estaban haciendo los cimientos en la loma de la Mesa, que así se le llama, la loma donde está la iglesia, llegó un desplegado de la Madre Patria de España, donde el rey de España ordenaba que todos los templos fueran cementerios. Pero ya venía, ¿cómo le diré?, la distinción. Dentro del templo se podían sepultar europeos, mestizos e indígenas fuera del templo. Este templo de aquí estuvo recibiendo cuerpos, cadáveres, desde 1725 hasta 1848, que ya mandó el oficio de España. Ya no estábamos dominados por ellos. Ellos nos mandaron, por decir algo, en 1806, pero vino a llegar aquí en 1848, y ya nos sepultaron cadáveres dentro de los templos por salubridad, porque ya empezaban, como los pisos eran de madera, empezaban a haber manchas de grasa, y ya venían las plagas, ¿no? Y se prohibió sepultar en los templos y se hicieron los panteones.
El municipio, el primer panteón fue el que existe todavía de la Soledad, pero el municipio de Santiago tiene en la actualidad 12 panteones. La industria en el siglo XIX fue la molienda de la caña de azúcar. El municipio de Santiago tenía 183 trapiches molinos de caña en la Huasteca. Y con ese producían piloncillo que surtían toda la República y parte del extranjero. Entonces no se usaba el azúcar mucho, todos lo hacían con dulce, piloncillo. Viene pues diremos, los gobiernos hacen leyes donde dice que primero es el agua para tomar y después para regar. Entonces llevan el agua a la ciudad de Monterrey y se acabaron los sembradíos de caña y desaparecieron las molinas. Platicaban las gentes que acarreaban en carreta la mercancía de Monterrey, que a veces gastaban 8 días para llegar de aquí a la ciudad de Monterrey, porque salían con su carreta, pasaban el río Las Cristalinas y empezaba a llover. Entonces crecía que no daba paso, pero también se creció el de los Rodríguez, que tampoco daba paso, entonces quedaban en medio, no podían ni llegar a Monterrey ni regresarse aquí. Entonces la situación se ponía difícil, pero ya empezaron a buscar la forma de que la gente fuera en animal de pezuña, o sea, caballo, que era más fácil de pasar los ríos. La gente venía de la Sierra Madre o Sierra de Santiago, todos bajaban en animales de pezuña, y era tan duro para ellos porque tenían que cuidar su huerta de manzana o durazno todo el año para que hubiera una producción, y cuando ya la tenían que bajarla en animales, 2 cajas en cada animal, y para cuando llegaba aquí y la llevaban a Monterrey, la mitad se les echaba a perder. El primer médico que hubo aquí por la calle actual se llama Washington. Todavía le decimos nosotros el Callejón de la Botica, porque ahí estaba una botica, pues sería por el finales del siglo XVIII, donde el doctor era un escocés llamado William Young. Y él, cuando trató de irse a otra parte, la gente no protestó que no se lo llevaran, porque dicen que era un médico muy afinado y trabajaba con otros doctores, don Walterio y don Juan Seymour. Y de ahí la calle actual de Washington tomó ese nombre de Callejón de la Botica, que todavía se menciona en algunos